Hola tejedoras, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo tutorial en crochet y tejidos. Para hoy les traigo un proyecto que es súper fácil de realizar, pero queda súper hermoso y quiero compartirles el paso a paso. No sin antes invitarle a las chicas que nos acompañan por primera vez a que se suscriban a mi canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis tutoriales. ¿Listo? Este material que tengo aquí tiene 2 milímetros de grosor y voy a tejer con un gancho 3.0 milímetros. Listo, entonces vamos a iniciar con el paso a paso. Voy a estar utilizando este tono negro para el centro, chicas. Déjenme decirles que este tono casi no se ve la puntada, por lo tanto les voy a ir explicando muy bien lo que vamos a realizar. Entonces vamos a hacer un anillo mágico y voy a acercarles un poco más la cámara para que puedan observar bien. Un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 7 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos bajos. Y vamos a cerrar ahí en el primer punto donde iniciamos. Hacemos punto deslizado para cerrar esta vuelta. Incluso casi los puntos pues no se notan mucho, no se ven mucho. Por eso quiero que me presten atención a la hora de explicarles. ¿Listo? Entonces, para la segunda vuelta voy a levantar una cadenita y en el mismo espacio voy a hacer un punto alto. Un punto bajo. Ahora vamos a trabajar aumentos de puntos bajos. Es decir, en cada punto bajo que realicé voy a hacer 2 puntos. Al finalizar deben quedarme 14 puntos bajos. Hasta tener, como les digo, 14 puntos bajos. ¿Listo? En cada espacio 2 puntos bajos. Pues ya este paso lo hemos realizado en muchos de mis anteriores tutoriales, sobre todo el de las flores. Pues entonces pueden guiarse en alguno que tenga un tono diferente. ¿Listo? Entonces, ya terminado mis 14 puntos bajos, voy a cerrar ahí mismo donde inicié con punto deslizado. Y voy a dar una tercera vuelta haciendo un punto bajo en cada punto anterior, es decir, otra vuelta con 14 puntos. Tengo 2, voy al que sigue, en el que sigue un punto bajo, van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y cerramos donde iniciamos. Ahí está. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y voy a contar 1, 2 y en la tercera voy a cerrar con punto deslizado. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y cierro 1, 2 en la tercera cadenita, en el tercer punto, perdón, y deben quedarme 5 aritos. 5 aritos de cadena. Bueno, una vez terminada cerramos, cortamos hebra. Listo, y ahí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 argollitas de cadena. Ahora voy a cambiar mi color por el naranja y vamos a ir aquí donde cerré, no sé si lo notan, aquí donde cerré el punto de la cadena voy a entrar con mi hebra naranja. Hago un punto deslizado, estiro
y voy a trabajar un punto puff de 3 lazadas. 1, 2 y 3. Voy a cerrar todo. Nuevamente deslizo y hago aquí 1, 2 cadenitas y cierro ahí mismo en el punto puff. Así. Lazada, voy al siguiente puntito sin tomar la cadenita debe quedar atrás suelta. ¿Ven? Así. Y voy a hacer lo mismo. 1, 2 y 3 lazadas. Cierro todo junto. Ahí se me soltó. Deslizo y nuevamente 1, 2 y vamos a hacer 3 cadenitas de aquí en adelante y vamos a cerrar allí mismo. ¿Listo? Nuevamente lazada, voy al siguiente punto y 1, 2 y 3 lazadas. Cerramos todo junto. Deslizamos, levantamos 1, 2, 3 cadenitas y cerramos en el mismo espacio con punto deslizado. Lazada y aquí ya hemos llegado donde hicimos la unión de las cadenas. Voy así y voy a pasar al siguiente arito. ¿Ven? 1, 2 y 3. Cierro todo junto, deslizo 1, 2, 3 cadenas y ahí mismo donde dice el cierre del punto puff, deslizo y me va a ir quedando así. Y así voy a ir continuando, chicas, punto por punto, haciendo un punto puff de 3 lazadas, 3 cadenas, 1, 2, 3 y cerrando en el cierre del punto puff. Así. Y así vamos a continuar. ¿Listo? Recuerden que la cadenita debe quedar suelta en la parte de atrás. ¿Sí ven? Debe quedar suelta. Así vamos a terminar toda la vuelta. Bueno, miren mis amores, ya aquí he dado la vuelta. Ahora voy a cerrar. Aquí donde inicié, recuerden que hicimos 2 cadenitas. Bueno, ahí voy a cerrar. Voy a cortar mi hebra. Saco y por aquí mismo donde cerré la voy a pasar hacia la parte de atrás y acá atrás pues voy a terminar de cerrar y ocultar mi hebra. De hecho otro nudito y dentro del tejido pues pasamos y ocultamos. Lo restante lo cortamos. Y ahora vamos a utilizar nuestro tono verde para hacer nuestras hojitas de la siguiente manera. Vamos a hacer un nudito deslizado o un nudito de inicio, no sé cómo lo conozcan. Ahí está. Y me voy a ir a la parte de atrás. Recuerden que les dije que las argollitas, las cadenitas tenían que quedar sueltas. Bueno, para allí vamos. Entonces voy a hacer ahí, voy a amarrar. Y voy a hacer lazada, punto bajo, lazada, un punto alto, doble lazada y un punto doble alto. Recuerden que el punto doble alto es de 3 sacadas. Doble lazada y un segundo punto doble alto.
doble lazada y un tercer punto doble alto. Una vez hecho el tercer punto, voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas y aquí mismo donde hice ese punto doble alto voy a cerrar con punto deslizado. Levanto 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y cierro aquí abajo con un punto deslizado. Organizamos y es así como queda nuestra hojita. Pasamos al siguiente arito de las cadenas, deslizo, lazada, un medio punto alto, lazada y un punto alto, doble lazada y voy a repetir 3 puntos doble altos. Tengo 1, tengo el segundo y aquí está el tercero. 1, 2, 3 cadenas y cerramos con punto deslizado. Ahora levanto 5 cadenas y cerramos ahí mismo con un punto deslizado. Y ahí tengo mi segunda hojita. Y así vamos a continuar hasta completar las 5 hojitas. Al finalizar, chicas, las 5, vamos a cerrar aquí donde iniciamos. Allí vamos a hacer un puntito y ahí aseguramos. El resto de la hebra la ocultamos dentro del tejido del mismo color, pasándola por dentro. Así como en todos nuestros tutoriales hemos enseñado cómo ocultar esa hebra. Ahí está. ¿Listo? Entonces les muestro el resultado final. Miren qué sencilla es de realizar, pero qué hermosa queda. ¿Listo? Por aquí tengo otra. Y así, chicas, si las quieren más grandes, solo tienen que hacer el centro más grande. ¿Listo? Entonces, no siendo más, mis amores, espero les guste. No olviden suscribirse a mi canal, ya que es totalmente gratis, dejar sus comentarios y, por supuesto, compartir todos mis tutoriales.